Bueno, vamos a mirar quiero que hablemos de una de las matrices que nos ayudan a analizar la información. Hay una matriz que es típica y yo creo que todos la conocen y se llama la matriz de análisis DOFA. El grave problema de muchos aspectos y herramientas es que se miran muy a la ligera. Entonces, yo por eso quiero compartirles una propuesta teórica que tiene mucho sentido y que cambia un poco la visión de cómo se hace un análisis DOFA. Pero yo siento que a pesar de ser algo que aparentemente es sencillo, es complejo, porque nunca lo hacemos con el detenimiento que es. Si me preguntan en muchos trabajos, si ustedes me preguntan en muchos trabajos que yo he visto, corregido, revisado y construido en algunas consultorías que he podido llevar a cabo, la gente escribe carreta. Es que en esto sí uno tiene que ser muy, pues, un poco, digamos, como más crítico. Como esto queda entre nosotros y aquí no sale y se los puedo decir así de clarito. Entonces, la gente echa carreta. Entonces, DOFA, y claro, debilidades, ay, es que no tengo plata. Adivinen qué ponen de amenaza, la competencia. Entonces, como nadie, em, pues, le pone la ficha y no lo aterrizan, pues eso puede generar simplemente un choque frente a lo que de verdad debería tener como utilidad esta matriz, como tantas otras matrices que hay. Yo me voy a ir a revisar un detalle particular de la matriz DOFA para que ustedes analicen como la quieran hacer. Yo solamente les estoy compartiendo la referencia y la información. Entonces, fíjense algo importante que tiene este tema de la matriz de análisis DOFA. Lo primero es entender algunos elementos importantes. Y es que se supone que yo en el análisis de una empresa debo considerar lo interno y lo externo. Entonces, el análisis detallado de la situación interna y de la situación externa, ustedes recuerdan que vimos macro y microentorno, si ustedes lo recuerdan la semana pasada, pues nos debería dar como una aproximación clara de eso. Entonces uno, al mirar el contexto de este famoso DOFA tan cuestionado a veces, pues entender cómo está mi situación es lo que me ayudará a saber qué acciones, qué caminos debería tomar hacia el futuro. Entonces les decía, si las fortalezas que hace parte de lo interno, y para dejarlo claro, la diferencia entre lo interno y lo externo está en que lo interno es lo que yo puedo controlar y lo externo es lo que yo no puedo controlar. O dicho en otras palabras, lo interno es sobre lo que yo tengo incidencia y puedo darle manejo. Em, y lo externo es aquello que, por más que yo me lo imagine, no podría controlarlo, pero sí debo anticiparme y estar preparado. Entonces, las fortalezas, fíjense, son todas las capacidades de la organización que permiten garantizar el cumplimiento de los objetivos que se proponen. Y esto me llama la atención. Esta frase me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que la fortaleza es tener al mejor presidente de la empresa, que la fortaleza es que tenemos plata, pero si eso no me ayuda a lograr los objetivos propuestos, es más, si yo no tengo objetivos corporativos, eh, pues digamos, ahí podríamos perder un poco la noción del asunto. ¿De qué me sirve a mí tener un buen respaldo financiero si no tengo los objetivos estratégicos bien definidos? No estoy aportando realmente, no le estoy dando valor a esto. Entonces, cuando uno revisa este tipo de cosas, me gusta pensar que lo que yo puedo controlar, como las fortalezas, es todo aquello que me ayuda a cumplir los objetivos. Y en eso tengo que ser muy explícito y, como les digo, autocrítico, porque a veces uno se pone a pensar en las cosas materiales. Tengo una oficina bien ubicada, tengo puestos de trabajo, tengo internet, tengo red, tengo muchas cosas. A veces se olvida, por ejemplo, que las fortalezas están en los empleados. También pueden ser las debilidades, claramente. Lo que digo es que hay que mirar, hay que tener una mirada muy
amplia, crítica, objetiva frente a ese contexto. Y las debilidades, pues básicamente están asociados con lo contrario de las fortalezas. Es decir, fallas, carencias, limitaciones que de alguna manera imposibilitan el cumplimiento de los objetivos, que frenan, que estancan, que no permiten que haya una evolución de esos objetivos que yo estoy proponiendo. Si ustedes me van siguiendo con esto, el paralelo está en identificar si mi empresa en el análisis interno es más fuerte o es más débil. Y miren, ¿por qué el DOFA a veces no tiene el impacto esperado? Porque a veces yo simplemente me quedo con el mensaje de decir, es que si yo tengo unas fortalezas por ahí guardadas, pero eso sí somos muy débiles. Entonces a veces le echamos toda la culpa a lo débil y otras veces todo lo bueno a lo fuerte, pero eso no se pondera, se quedan en aspectos cualitativos. Y ahí es donde deberíamos poder considerar esa diferencia. ¿Qué hago yo para mejorar mis debilidades y que se transformen? ¿O cómo hago para que mis fortalezas se mantengan y evolucionen en la medida en que los voy requiriendo? Porque también el otro pecado está en creer que las fortalezas son para siempre y las debilidades son para siempre. Y nada es para siempre. Depende cómo yo estructure la parte objetiva estratégica de mi empresa. Entonces, entendido eso, yo debería descubrir cuál es el aporte del análisis interno. Recuerden que estoy en análisis interno, fortalezas y debilidades. Cuando yo me pongo muy juicioso a revisar cómo se da ese análisis o esa estructura, tengo que aprender a ponderar esa información. Es decir, ya no me quedo solo con lo cualitativo. Para que me comprendan el mensaje que les decía al comienzo, no me quedo solo con echar carreta, porque es muy fácil conseguir debilidades. Miren, la semana pasada estaba haciéndole una asesoría a un equipo de trabajo que están haciendo el análisis de una empresa. Y entonces me decían, pero yo qué más fortalezas saco, debilidades, mire, me rindieron 5, ya no sé qué más poner. Les pedían en el ejercicio, en la actividad, 150, un listado de 150 aspectos entre debilidades y fortalezas. Iba en 5 fortalezas y en 5 debilidades, decía no sé qué más poner, no sé qué más escribir. Entonces se vuelve un carretazo, no sé si me estoy haciendo entender. Y yo debo aprender a que el listado lo puedo organizar por áreas, por momentos, por contextos, por situaciones, por temporadas, porque ahí yo debo ponderar, es decir, tengo que meterle números, matemáticas al aspecto que estoy considerando. De tal manera que el aspecto que he identificado me ayude a saber cuál va a ser la prioridad sobre la que debo trabajar. Es decir, qué acciones voy a tomar para ese análisis de información que estoy desarrollando. Entonces, fíjense, lo interno, fortalezas y debilidades, me debe llevar a tener una información que debo priorizar. Y de eso es que deben partir las estrategias. Porque es que a veces el DOFA o la matriz Pestel o el diamante de Porter, uno los llena por llenarlos, pero cuando uno va a mirar las estrategias no tiene nada que ver con lo que hicieron en el DOFA. Salen unas estrategias del bolsillo, de Internet, de Google, de monografías.com, pero no del análisis. Y eso es lo que uno pide, que haya coherencia. Entonces, ¿qué metodología podría uno considerar? Y esta me parece muy chévere y aplicada. Si ya la conocen, genial, porque la reforzamos. Si no la conocen, pues qué bueno porque la podemos aprender. ¿Qué es lo que nos dice esta propuesta teórica? Mire, usted antes de ponerse a hacer tablitas y demás, tenga en cuenta cómo funciona el proceso. Primero haga un listado de fortalezas y debilidades que son clave. Porque miren, si uno se pone a echar carreta, le sale a uno más debilidades que fortalezas. Entonces, no importa cuántas, digamos, sean más debilidades o fortalezas. El tema está es en la ponderación. Por eso el listado
dice en esta metodología, mínimo tenga 5 en ese listado y máximo 20. ¿De qué? De debilidades y de fortalezas. En la misma lista. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Les estoy mostrando el proceso. Haga el listado de fortalezas y debilidades. Mínimo 5, máximo 20. Y por ahí ya empieza uno a ser juicioso. Porque no tengo que ponerme a echar carreta, sino que tengo que ser concreto. ¿Qué es lo clave, lo decisivo, lo que no me deja cumplir los objetivos o lo que me deja o lo que me permite hacer cumplir los objetivos? Se hace el listado. El paso 2 es ponderar. ¿Y qué pondero? Ese listado debe tener un nivel de importancia. Por ejemplo, si esta debilidad A es más grave que la debilidad B, pues debe tener más peso la debilidad A que la B. O si esta fortaleza X es más importante que la fortaleza Y, pues debe tener más peso que esa fortaleza. Al final, la sumatoria de esa ponderación siempre tiene que ser 1. Y así le ayuda a uno a evitar la subjetividad o al menos a reducir la subjetividad de la ponderación. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Les estoy mostrando el proceso. Entonces, hago el listado, paso 1, paso 2, le doy ponderación a cada aspecto. Si tengo 5 y entre 5 y 20, todas esas me tienen que sumar 1. Entonces tendré que usar decimales para que me dé la ponderación esperada. Luego tengo que clasificar esa debilidad o esa fortaleza. Le pondré número 1 si es una debilidad mayor, le pondré número 2 si es debilidad menor, le pondré número 3 si es fortaleza menor o número 4 si es fortaleza mayor. Entonces vea cómo va el camino. Hago el listado, pondero, clasifico según lo que yo haya considerado y ahora estoy en el plan de descubrir cómo se hace ese análisis. Entonces ahora voy a comparar. Entonces el punto 2 y el 3 lo voy a comparar. Y esa comparación me va a llevar a la suma de resultados, es decir, a multiplicar. La comparación es casi que una multiplicación entre el punto 2 y el punto 3. Eso es lo que voy a comparar, esa es la multiplicación. Y luego sumo los resultados de esa tabla. Si el resultado es mayor a 2.5, dice la literatura que hay un estado general de fortaleza interna. Es decir, que a pesar de las debilidades, es una empresa que tiene más fortalezas. Pero si es menor a 2.5, quiere decir que en general es una empresa muy débil. Este es el proceso. Les voy a mostrar el ejemplo para descubrirlo. Entonces no olviden, primero hago el listado, paso 1, luego lo pondero, paso 2, clasifico, parte 3, hago la comparación y luego sumo los resultados. 5 pasos. Miremos el ejemplo. Y miren lo que ocurre con este contexto. Entonces aquí yo hago el listado de debilidades y fortalezas. Como esto es un ejemplo hipotético, recuerden, el factor interno decisivo puede ser mínimo 5, máximo 20. Y aquí yo tengo listado capacitación del equipo comercial, personal empoderado, liderazgo por equipos, incentivos laborales por metas, recursos tecnológicos modernos, respaldo financiero. Mínimo 5, máximo 20. Según la importancia, entonces fíjense lo que ocurre. Aquí pondero, que era el paso 2, no sé si recuerdan. Entonces yo digo, ok, esa columna es la que siempre debe sumar 1. ¿Sí lo ven ustedes? Siempre deberá sumar 1. Si le agrego otro factor, pues tengo que ajustar la ponderación. Porque se supone que uno es más importante que otro. Yo le puedo poner 0,15, 0,13, 0,28, 0,9. Si es 0,9 quiere decir que ese es más importante que todo lo demás. Lo que estoy haciendo es ponderar, pero al final siempre tendrá que sumar 1. Entonces, la capacitación al equipo comercial es 0,1. El personal empoderado 0,2. Profe, ¿y de dónde salió esos números? Esto es un ejemplo. La columna 3 nos muestra la clasificación. ¿Recuerdan? Si era debilidad o fortaleza, le pongo 1 si es debilidad mayor,
2 si es debilidad menor, 3 si es fortaleza menor y 4 si es fortaleza mayor. Entonces ustedes ven que aquí hay varias cosas. La primera, la capacitación del equipo comercial. La ponderación es 0,1 y la clasificación es 1, o sea, es una debilidad mayor. Ese es un punto crítico. El personal empoderado es una debilidad menor, es 2. En la columna 3, no sé si todos lo estamos viendo. Recuerden que aquí en el paso 3, me estoy devolviendo, aquí tenemos esta clasificación. ¿De qué depende que sea mayor o menor? Debilidad o fortaleza. Miren, recuerden que aquí el 3 dice clasificación, si todos lo están viendo, clasificación. ¿De qué depende ese número? Pues ese es un criterio de análisis interno. El equipo que está haciendo el DOFA tiene que decir si eso es mayor porque eso es crítico o si no es tan grave, o si es muy bueno, por eso es fortaleza mayor, o es una fortaleza pero no tan grande. Ahí es donde viene que tanto esto que yo estoy escribiendo no es carreta, sino que realmente está ajustado a la realidad. Entonces, me devuelvo al ejemplo. La clasificación, esto es un ejemplo, pero ¿de qué depende que yo le ponga ese número? Pues del conocimiento que yo tengo de la empresa. Si alguien dice, uy, no, aquí nuestro equipo comercial es que no recibe capacitación de nada, yo no sé antes cómo venden, pues es gravísimo, eso es una debilidad. Y le pongo 1 porque es debilidad mayor según la clasificación que vimos. Pero, por ejemplo, fíjense, el respaldo financiero, 4. Entonces quiere decir que, o sea, hay plata, hay recursos, quiere decir que ahí hay una gran fuente. Entonces, ahí yo tengo que, es la manera de darle ponderación a este ejercicio. Por eso la última columna dice resultado ponderado. ¿Y de dónde sale eso? De multiplicar la ponderación con la clasificación. Entonces, 0,1 por 1, 0,10. 0,2 por 2, 0,4. 0,2 por 3, 0,6. Y voy multiplicando y al final me da un resultado. Esa sumatoria es la que le debo poner cuidado. Pero vean lo curioso. El personal empoderado tiene una ponderación más alta que la capacitación, 0,2. Esto, y fíjense que es una debilidad. El personal empoderado es una debilidad como la capacitación. Pero miren, ¿cuál es la más crítica? La capacitación es más crítica. Quiere decir que ahí esa es una debilidad mayor, pero es peor que la gente no esté empoderada. Cuando el personal empoderado tiene 0,2 frente a 0,1 de debilidad, quiere decir que el personal empoderado es el doble de delicado que la capacitación del equipo. Eso es lo que refleja la ponderación. Es más delicado, porque entonces quiere decir que ya no es un problema solamente del área comercial, sino de todo el personal. La gente no está empoderada y la gente de comercial no está capacitada. Estamos suponiendo, esto es un ejemplo hipotético. Aquí podemos jugar con los números de muchas maneras. Lo importante es entender que la ponderación me ayuda a descubrir qué es más crítico o qué es más importante y luego lo comparo con esa debilidad. ¿Recuerdan qué significaba ese resultado que está encerrado en un círculo? Si la relación es mayor a 2,5, tiene un estado de fortaleza interna. Si es menor, hay un estado general de debilidad interna. En este ejemplo hipotético dio 2,5. Si ese fuera el número de su marca, la que están analizando, ¿ustedes qué pensarían con ese número? ¿Qué creen que habría que analizar de todo esto? Yo estaría en alerta para decir, esto lo que me está mostrando es que la empresa tiene el mismo riesgo de ser débil como la misma capacidad de ser fuerte, pero estamos en la balanza crítica. Porque miren que hay cosas delicadas. Si uno se pone a mirar esta empresa, que es un ejemplo hipotético, pues imagínense lo delicado que haya. No hay tecnología. Fíjense que los recursos tecnológicos son graves. Fuera de eso, la capacitación no hay y el personal no está empoderado. Administrativamente, ¿cómo funciona? No se sabe. A pesar de tener liderazgo por equipos, imagínense ustedes, y a pesar de tener incentivos laborales y respaldo financiero. Es decir, hay cosas buenas que hace,
pero entonces la gente no está comprometida o hay un tipo de liderazgo que no funciona, o el gerente o la estructura. Yo no voy a desempatar eso. Yo lo que tengo que mirar es todo eso que es crítico, de ahí tienen que salir las estrategias. Entonces yo tengo que sacar una estrategia ahora asociada con cómo fortalecemos a nuestro personal. Entonces ya sé que a los comerciales los tengo que capacitar, a la gente lo tengo que empoderar a través de unas herramientas, ¿sí? Y de ñapa, pues quiere decir que tengo que invertir. Si tengo respaldo financiero, pues tengo que invertir en recursos tecnológicos. No sé si me comprenden. Esto pues da para debate. Yo solamente les estoy compartiendo mi punto de vista. Alguien puede decir, no, desempatemos y con eso sabemos si somos más débiles o fuertes. Pero si me da igualitico al número que debe tener, pues casi que yo estoy diciendo, estoy en el momento clave, o para quebrar o para salir a flote. El resultado ponderado, la última columna nos muestra eso que nos ayuda a sumar, pero lo que yo debo tener claro es que en esa ponderación y clasificación hay cosas que son críticas. Entonces, por eso la invitación es no mirar solamente un número, miremos el todo. Y esto es interno. Fíjense que no hemos hecho nada de lo externo. Entonces, yo tengo que mirar en lo interno. Por eso les digo, el DOF o la matriz que ustedes quieran hacer nos tiene que ayudar a decir en qué voy a trabajar ya, en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo voy a organizar los recursos? ¿Cómo voy a invertir? Para no quedarnos Profe, solo con el número, ni solo con lo cualitativo. Tienen que estar las dos de la mano. Por eso yo digo que en esto uno tiene que ser muy crítico, y ahí es donde entra el equipo de trabajo. Claro, si yo miro solamente 0,1 a 0,6, uno dice, miércoles, ahí hay algo crítico. Pero es que resulta que las de 0,6, si ustedes revisan las de 0,6, son fortalezas. Las de 0,1 son debilidades. Entonces yo tengo que saber si comparo debilidades y fortalezas en la misma bolsa. Si se puede hacer, no hay problema. El 0,1 tiene que ver con una debilidad. ¿Y cómo lo sé? Por la clasificación. La clasificación 1 y 2 corresponden a debilidades, 3 y 4 fortalezas. Yo tendría que mirar entonces fortalezas 0,4 y 0,6. ¿Sí? En cambio, sí podría mirar la otra debilidad, 0,1 y 0,4, que es la que está de recursos tecnológicos. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es más urgente? ¿Capacito o compro o le meto tecnología a mi empresa? Pero eso no quiere decir que haga una u otra. Ahí es donde yo les digo, las estrategias tienen que ir en consecuencia con los objetivos corporativos. Entonces, si resulta que yo no estoy siendo competitivo en el mercado, ya te doy la palabra, Marce. Si yo no estoy siendo competitivo en el mercado, puede ser por las dos cosas, porque no tengo un equipo comercial capacitado y en Ñapa no tengo tecnología. ¿Ustedes a cuál le apuntan? A yo las la, dos. Es que hay que pues mirar decimos cuál a, voy a hacer primero, o cuál es de corto plazo y cuál es de sí, mediano y cuál es largo. sí, claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, no, por eso digo que no me puedo quedar solo con el número. Porque si no, uno dice, no, pues madre, de una vez, pues la tecnología. Pero ¿y qué? Y usted compra tecnología y la gente ni la sabe manejar porque usted no los ha capacitado. O al revés, usted capacita a la gente porque les enseña todo lo que hay que hacer y no hay recursos tecnológicos para que vayan a ejecutarlo. Fíjense que es una mirada objetiva, y este es un llamado para todos, porque a todos nos pasa. Por eso les digo que uno tiene que aprender, uno aprende también enseñando. Y la gracia de esto es descubrir cómo a veces uno en la planeación, uno se queda solo con una cosa. En la metodología tradicional del DOFA es escriba cosas, lo que yo le llamo carreta, porque no están relacionadas con, oiga, esto sí me ayuda o no a cumplir el objetivo. Yo tengo que partir del objetivo corporativo y de ahí decir, esto no lo puedo cumplir por estas razones, son mis debilidades, o esto me ayuda a cumplirlo porque son mis fortalezas. Fíjense que todo viene en cadena. Entonces yo no podría quedarme solo con el número sin entender el contexto. Este es un ejemplo hipotético, y por eso lo que yo quiero es que si quieren usar esta metodología, cuando le hagan el análisis a su empresa, y ojalá el otro martes nos pudiéramos encontrar con ejemplos ya prácticos de ustedes que dijeran, yo ya hice este ejercicio y mire lo que me dio. Entonces de ahí, no es que de ahí salga uno derecho a formular estrategias, porque tengo que seguir mirando lo demás, pero ya a uno le da una idea en qué me voy a enfocar para el desarrollo, para la evolución, para la competitividad, para el crecimiento de la empresa.
En algunos casos, imagínense que uno le esté haciendo este ejercicio a una empresa que está en pandemia. Marce, ya voy, ya, espérame, termino la idea. En una empresa que está en pandemia, en crisis por la pandemia. A lo mejor ahorita el punto no es crecer, sino sostenerse o volver a salir a flote. Puede que tenga muchas fortalezas, pero le salieron más debilidades porque no estaba preparado. Entonces yo debo entender el entorno también, porque yo le digo, listo, hermano, invierta en recursos tecnológicos, pero resulta que está cerrada la empresa. A lo mejor esa no es la prioridad. Entendiendo el macroentorno, yo sé si estas debilidades y fortalezas las puedo ponderar y las puedo estructurar. Por eso les digo que esto no tiene una respuesta única y respuesta correcta. No, es que esto nos da una visual de muchas cosas. Esto nos permite comprender cómo se va moviendo el panorama de una empresa. Ese es el ejercicio. Esto no se puede tomar como única verdad o como única razón. Al contrario, necesitamos entender y valorar cuál es el aporte que esto le hace. Porque yo también puedo decir, ahorita puedo yo tener el respaldo financiero, pero estoy encerrado, no le puedo meter a eso, tengo que apostarle a otras cosas. Repito, esto hay que mirarlo de una forma no cerrada, una única opción, el número o lo cualitativo. No, yo tengo que mirar de fondo cómo se construyen las opciones mejores, porque todo debe estar asociado con los objetivos corporativos. Es que desde ahí parte el asunto. Imagínense que el objetivo corporativo sea acabar con la empresa y liquidarla en 5 años y yo invirtiéndola en recursos tecnológicos, pues no tiene sentido. Sí, señor, sí. Ujú. Entonces, ahí es donde tenemos que ser, es entender el programa de la empresa, del entorno, del sector, es eso, a eso, ese es el mensaje que quiero que todos me comprendan. Como es un ejemplo, aquí podríamos seguir enumerando cosas. Uno podría ponerle alta rotación de personal, otro factor. Entonces ahí uno dice, oiga, pero si tiene alta rotación y usted tiene incentivos laborales, algo no está funcionando. Es el mensaje de todo esto para que me comprendan, por favor, y quiero que en eso ustedes me digan si nos estamos sintonizando, es cómo nos sintonizamos, ahí sí, en entender el contexto de la metodología. Si eso está funcionando y si eso nos da razones suficientes, creo que estamos comprendiendo cómo funciona esta metodología y cómo debería seguir analizándose y considerándose. Fíjense que en dónde estaba la palabra clave que les dije al comienzo, coherencia. Esa es la palabra clave. ¿Sí? Si tenemos coherencia con lo que estamos organizando, ya vamos bien. Ahí ya vamos bien. Bueno, entonces me voy con la externa, que ya usted ya me comprendiéndome, pues creo que nos vamos sintonizando. Aquí, antes de pasar a la externa, sí quiero hacer énfasis en este esquema, les va a ayudar a descubrir cómo construir esa parte interna. Yo debo saber cómo está mm, la empresa en sus antecedentes históricos. Es una empresa familiar, es una empresa que empezó como unipersonal y pasó a sociedad anónima. Ese tipo de cosas tienen impacto en el resultado esperado del análisis. ¿Cuál es la cultura organizacional que hay allí? ¿Cómo se maneja esto? Eso es jerárquico, eso es de puertas abiertas, de puertas cerradas. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se interpreta esa información? Porque entonces ahí sí que va a tener mucha relevancia cómo funciona. Y sobre todo, qué van a, digamos, cuáles van a ser las propuestas para sobre todo ese crecimiento, ¿ve? Entonces, ¿qué normatividad hay dentro de la empresa? ¿Sí? ¿Cuáles son los sujetos a los que se dirige el contexto institucional que pueda tener esa empresa? Em, y al lado de eso, pues están las estructuras que tiene la organización, ¿no? Em, la estructura administrativa, la estructura financiera, la de servicios, la estructura de mercadeo, eh, la estructura de control, directiva, etcétera. ¿Sí? Em,
ahí debería haber esa capacidad de decir y con qué autocrítica, con objetividad, cómo se hace esa evaluación. Estos elementos eh, serían importantes para eh, poder descubrir qué necesito tener en cuenta cuando yo vaya a hacer el bendito DOFA, en esa parte de debilidades y de fortalezas. Muy bien. Aquí van a encontrar ustedes una pista de eso que les acabo de decir. Ese esquema aquí está desglosado. Cuáles son los factores, cuáles son los elementos que hay detrás de la estructura y qué es lo que yo debería visualizar en esa relación que estoy tratando de plasmar en una tabla, que es un resumen de entender cómo está la organización. Entonces, fíjense, aquí están las pistas de cada uno de esos cuadritos que estaban en el esquema inicial. Aquí está explicado para que ustedes tengan una idea. Descubrir cómo puedo ser objetivo y no solamente por llenar un cuadro para poder adelantar y funcionar. Muy bien. Ahora nos vamos con lo externo, porque dijimos que esa era la parte externa. Ya, si ustedes comprendieron la interna, creo que ya va a ser muy fácil eh, que ustedes la puedan considerar. En lo externo, entonces, yo debo entender qué pasa en el entorno, pero además no solo lo bueno y lo malo, porque a veces nos quedamos con lo externo como decir, uy, sí, bajó el dólar, uy, no, subió el dólar, uy, no, nos falta información, uy, no, necesitamos eh, eh, más plata, más tecnología. Pero ¿cuáles son las tendencias? ¿Recuerdan las macrofuerzas que hablamos en la semana pasada? Esas macrofuerzas, esas tendencias nos tienen que llevar a decir, ok, muestra a ver para dónde va el mundo y yo como empresa, ¿qué estoy haciendo para prepararme en esa dinámica que se genera, en esa expectativa que hay alrededor de lo que ocurre fuera de mi empresa? Lo que sí es cierto, y yo se los quiero decir, creo que ya lo había mencionado, pero se los vuelvo a decir, es ningún análisis sirve sentado en el escritorio. Hoy los gerentes de mercadeo, los que están encargados de la estrategia, los que están encargados de planear, no lo pueden hacer detrás de un escritorio. Hay que pisar la calle. Hay que salir a untarse de pueblo, de gente, de consumidor, de mercado, ir a entender qué pasa afuera y no simplemente quedarme yo en el escritorio detrás del computador imaginándome el mundo ideal, porque normalmente el mundo ideal es solo para mí. Por eso propongo cosas que sean las que a mí me gustan. Cuando uno va a mirar, entonces ahí es donde pierde uno la oportunidad de haber impactado realmente al mercado, a las empresas, al consumidor, a todos. Se pierde la oportunidad. Detrás del escritorio, en una planeación, no funciona. Tengo que untarme de calle. Por eso comprendo el entorno y considero las tendencias en las que yo pueda involucrarme para generar ese impacto positivo eh, con todo lo que estamos mencionando. Espero que me estén comprendiendo este mensaje. Entonces hablamos de las otras dos variables, de las oportunidades y por supuesto de las amenazas. ¿Qué son las oportunidades? Pues hechos, situaciones, coyunturas, ojo con eso. A veces las coyunturas la gente no las ve y cuando se despierta otro ya lo hizo. Coyunturas que pueden contribuir y ser utilizados para alcanzar los objetivos de crecimiento, desarrollo, competitividad de la empresa. Y a mí esto me parece chévere, ¿saben? Porque aquí uno mide
Uno en oportunidades, uno de verdad debería considerar si tiene capacidad de respuesta, capacidad de anticipación. Yo no sé eso, si las marcas y los estrategas de verdad estemos listos para saber si eso lo tenemos como empresa. Yo soy capaz de anticiparme a los problemas, soy capaz de reaccionar, puedo responder rápido. Yo no sé si ustedes han visto cómo muchas marcas en situaciones entran de una a los 12, a los 2 días, a veces al minuto, a veces al momento, de una vez están respondiendo porque están en la jugada. A veces es con comunicaciones, a veces son con piezas, a veces son con ayudas, con ideas, con productos. Hay gente que aprovecha el asunto y dice, aquí salió la pieza publicitaria, pero en el momento. Y entonces se fue por redes sociales, funcionó, impactó a la gente, le llegó a su grupo objetivo, se conectó con las personas. Es que el problema a veces es que, como planeamos desde el escritorio, no, esa distancia entre el escritorio y la calle no nos deja conectarnos con las personas con las que dijimos a las que íbamos a satisfacer las necesidades. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo una empresa está lista para reaccionar? ¿Está lista para decir eh, lo que yo quiero descubrir en otras? Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Otra reacción y me dice, me la ganaron para la próxima. Y me quedé en eso. Ni siquiera me di la oportunidad de avanzar. Entonces, si entiendo lo que son las oportunidades, esos hechos, situaciones o coyunturas, esa palabra debería estar resaltada. Es que las oportunidades para mí se dan en eso, en coyunturas, en momentos clave, en aprovechar ese lugar, ese momento que no se vuelve a repetir. Y ahí entonces puedo diferenciarlo entonces de las amenazas, fíjense. Aquí hablamos de hechos, situaciones o coyunturas que se pueden volver una barrera para que yo no crezca, para que yo no compita, para que yo no logre los objetivos. Y de entrada les digo, en las amenazas no va la competencia nunca. Si ustedes me preguntan, la competencia debería ir en la oportunidad. Si ustedes me lo preguntan. ¿Y por qué no va? Primero porque la competencia siempre va a haber. Y a veces la gente escribe, ponga de competencia ahí perdón, de amenaza ahí a la competencia. Es cierto, yo no puedo controlar a la competencia porque es externo, pero la competencia es la que me da pie para mejorar, si es que yo de verdad estoy en función de mejora. Pero miren lo que ocurre en esta época. ¿Quién puso de amenaza en su análisis DOFA el año pasado pandemia? Nadie, porque la gente cree que eso no, aquí no ponen terremotos, partidas, problemas sociales, catástrofes naturales, nadie pone eso. Prueba de eso es que la gente no estaba preparada. Cuando los encerraron, todo el mundo esperando que era una semana y miren en cuánto vamos. Y todavía hay gente que dice, esperemos que esto se acabe. ¿Cuándo? Es que esto, si todavía hay gente que está esperando a que esto vuelva a abrirse como antes, miren, esto va para largo. Esto, esto no tiene así como un panorama tan claro todavía. Así haya vacuna. Porque es que ahora el tema, después va a ser, está la vacuna, a ver cuánto tienen la plata para pagar. ¿Ve? Entonces, ahora va a ser la discriminación entre el que tiene la plata y el que no la tiene. Aquí el asunto es cómo yo me preparo ante eso que a veces no tenemos planeado. Yo creo que nadie estaba pensando en un contexto de pandemia. Bueno, ya lo aprendimos, ya vimos cuántas empresas les ha costado. Y ahí es donde uno dice cómo usted construyó relaciones con sus consumidores. Hablábamos en la semana pasada de algunos ejemplos. Fíjense cómo a Bianca limosneando, por favor, ayúdenos. ¿Y cuándo ayudó a Bianca a la gente? Empresas que les gusta aprovecharse del momento, entonces subamos los precios en el día sin IVA para decir que los bajamos con el día sin IVA. Eso hoy en día cada vez es más notorio. Entonces ahí es donde uno dice, el consumidor se resiente y la guarda. Y esto no es de venganza, es un tema de relacionamiento. Ese es el escenario del entorno al que yo debo analizar.
Entonces, fíjense este rompecabezas que toca armarle a los aspectos externos. Como lo hicimos con lo interno, necesitamos también ser objetivos con lo externo, porque el problema es que uno se apasiona, no la política, no la economía, no las finanzas, no la tecnología, entonces uno le echa la culpa a los demás. Aquí debemos aprender a tomar muy buenas decisiones. ¿Y cómo funciona? Pues primero identifico qué es lo que limita a mi empresa o qué la puede favorecer. Vean el detalle. Cuando la gente empezó a hacer tapabocas, ya todo el mundo estaba haciendo tapabocas. El que arrancó por la coyuntura, ¿cuántas empresas de textiles preocupados y gente que arrancó diciendo, listo, yo hago tapabocas? Yo antes hacía jeans, hacía bolsos, ahora voy a hacer tapabocas. Alcanzaron a meterse en el mercado. Ahorita cuando ya todo el mundo está haciendo tapabocas, ya se perdió la oportunidad. No quiere decir que no sirva, pero es que la oportunidad es así, de momento. ¿Sí me hago entender? Y ahorita vienen una serie de oportunidades. ¿Cómo me estoy preparando para entender la relación que ahora van a tener las marcas con los consumidores? Los restaurantes. Aquí en Bogotá, no sé si ustedes escucharon la noticia, se me olvidó mostrarles o decirles, no me acuerdo si lo hablamos, el primer restaurante sin contacto humano está en la zona norte. Está en pruebas. La gente está yendo a ver qué tal. Porque al estilo Amazon Go, usted pide, toca, organiza, y entre menos contacto haya mejor, y salió su producto. Ahí es donde empieza uno a mirar cuál va a ser la oportunidad, porque van a abrir los restaurantes, la gente va a ir a los restaurantes. Vea, si antes había gente quisquillosa, yo no sé si aquí haya. Entonces, si hay quisquillosos, con todo cariño. Yo no soy tan quisquilloso. O sea, aquí hay gente que si se moja una servilleta, cámbiemela porque esto no sirvió. Ah, pues para eso queda el 98% del resto de servilleta, digo yo. Uno a veces se complica la vida, pero a veces uno se vuelve exigente, porque hay que decir la frase, es que mi plata no vale. Pero hay cosas que uno puede tolerar. Pero si antes había gente quisquillosa, ahora imagínense usted con el que estornude. Yo extraño la época en que uno estornudaba y le decían a uno, salud, dinero, amor, y le mamaban a uno gallo, escúcheme. Ahorita el que estornuda a uno, lo miran a uno peor que si uno hubiera dicho una grosería. La gente cómo va a interactuar en espacios donde los cubiertos, ahora le van a poner más cuidado, repito, si antes había gente quisquillosa, entonces ahora parece uno entrando a cirugía con las manos así, y abriendo las puertas con los codos y con las nalgas, y sí, o sea, ahí es donde uno empieza a mirar, ¿la gente se va a aguantar eso? Estamos esperando a que digan, uy, ya se acabó el coronavirus y arrancamos. Eso no va a pasar. Ahí es donde viene eso. ¿Qué aspecto limita mi empresa y cuál la va a favorecer? Visión, tendencia. Los restaurantes muy, sí, señor Boris, gracias. El análisis. Entonces, ahora mire esos aspectos que usted seleccionó, analícelos para interpretarlos. Creo que ese es el verbo clave aquí. Interpretar. Porque como hay cosas que yo no puedo adivinar, porque mercadeo no es de magia, sino créanme que yo ya tenía puesto al lado el indio amazónico, esto no es magia, esto es de análisis y de interpretación. Ahora lo vamos a ponderar para que nos diga qué tanto me afecta a mí eso. Y entendiendo entonces ese contexto y esa realidad, siempre tengan presente que debo mirar todo. Vimos el macro y microentorno. Para el entorno y para el sector. Y esto es importante. Comprenda su sector. No solo el entorno en general, el sector y el entorno con las mismas variables. ¿Cómo le afecta la economía al sector? ¿Cómo le afecta la economía al entorno? ¿Cómo afectan las decisiones políticas al sector? ¿Cómo afectan las decisiones políticas al entorno? ¿Cómo afectan las variables tecnológicas al sector y cómo la afectan al entorno? ¿Me estoy haciendo entender? Esto es lo que hay que mirar para descubrir qué tanto impacto va a tener en mi empresa esa situación, ese momento, esa realidad. Y lo mismo, entonces aquí la ponderación, fíjense cómo, perdón, el proceso, fíjense cómo funciona. Vuelvo y listo las oportunidades, amenazas, mínimo 5, máximo 20. Pondero de nuevo, como lo vimos en el ejemplo, y vea la clasificación cómo cambia. Amenaza mayor, le pongo 1, amenaza menor le pongo 2, oportunidad menor le pongo 3 y oportunidad mayor le pongo 4.
comparo, multiplico y la otra diferencia, aquí el resultado es 3.0. Si es mayor a 3, tengo buenas oportunidades. Si es menor a 3, hay más amenazas. Y ahí es donde uno empieza a decir, ok, la diferencia en el otro eran la clasificación y el resultado que debía dar 2.5. Aquí la clasificación también es diferente y el resultado es 3. Entonces miremos cómo funciona el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo hipotético. Vean lo que aparece aquí. Pandemia, convenios y alianzas, ubicación de oficinas, innovación digital, productos extranjeros con menos impuestos, contrabando, inestabilidad de proveedores. Aquí hay 7 factores. Y de nuevo, tienen que sumar uno. Aquí los pondero, los clasifico. Fíjense que aquí hay más unos. Si se acuerdan los unos, ¿qué era el uno? ¿Alguien se acuerda? Aquí está, ya. Clasificación. Miren, clasificación. 1, amenaza mayor. 2, amenaza menor. 3, oportunidad menor. 4, oportunidad mayor. ¿Ven? Entonces nos vamos al ejemplo. La pandemia, vea. Entonces ahí yo la pongo como amenaza. Ponderación 0,2. ¿Sí? Ahora, convenios y alianzas. 4. ¿Qué era el 4? ¿Alguien se acuerda? Oportunidad mayor. Claro, yo en esto debería ser específico. Por ejemplo, convenios y alianzas con empresas del Estado, no sé, con la empresa privada, no sé. Yo debería ser más específico, pero esto como es un ejemplo hipotético. Entre más específico, más claridad. Y cuando revisamos esto, entonces miren la ubicación de oficinas, la innovación digital, productos extranjeros con menos impuestos, pero miren también el tema del contrabando. Y el resultado da 2,1. ¿Recuerdan qué significaba ese 2,1? Estado de amenaza. Estado de amenaza. Y por lejos, porque acuérdense que la meta era 3 y aquí da 2,1. ¿Y qué significa esto? ¿Ustedes qué harían? Imagínense. Recuerden en el otro, en el análisis interno nos daba 2,5, ni fu ni fa. Pero cuando uno mira el externo, dice que el estado es de amenaza. ¿Ustedes qué harían en este caso de empresa? Pues fíjense que aquí es donde empieza la discusión del equipo estratégico. Ese equipo que dice, ¿qué hacemos? Porque de verdad, ¿cerramos el negocio y cambiamos de negocio y quebramos? ¿O será que aprovechamos esas oportunidades para impulsar el crecimiento de la marca? Porque si yo puedo hacer un convenio, a lo mejor eso me ayuda. Si tengo recursos y no tengo tecnología, pues a lo mejor le invierto a lo tecnológico, la oportunidad es de innovación digital y puedo apostarle a desarrollar algo diferente. Pueden haber muchas respuestas. Aquí no hay una única respuesta para que lo recuerden. Y ahí es donde yo tengo que mirar a qué le voy a apostar. ¿Le apuesto a construir algo para defenderme o diversifico el riesgo y me cambio de negocio, o amplío mi portafolio de productos, o me ubico en otro lado, o me meto en otro mercado? Hay muchas decisiones para tomar. De nuevo, la palabra clave es coherencia. Recuerden que el verbo, la palabra clave de hoy es coherencia, pero no olviden las otras palabras clave. Aquí prohibido suponer, toca ir a preguntar. No podemos suponer porque mi instinto maternal, mi pálpito, la malicia putumaya que yo me gasto, esa es la que me ayuda. No, no, no. No podemos estar en este juego. Eso nos toca por eso analizar y entender el mercado. Ahora, mire ya lo que tú me dices. Te voy a decir una cosa. Mi tesis doctoral está enfocada en adultos mayores y su incursión en el comercio electrónico. La gente está comprando hoy por internet, todos, todos. O sea, hoy no es solamente los jóvenes. Es más, si ustedes me preguntan, los jóvenes no tienen plata. Tiene plata el adulto mayor. Por eso le digo que yo debo descubrir cuál es el segmento de mercado. Es que recuerden, yo no puedo seguir diciendo hombres y mujeres entre 20 y 40 años de la ciudad de Bogotá, estratos 4, 5 y 6. Eso es carreta. Hoy la gente no vive del estrato, vive de sus ganas de comprar, vive de su estilo de vida. Y ahí es donde yo tengo que encontrar ese nicho realmente. No puedo atender, o sea, yo espero que en sus trabajos
Ninguno salga que va a atender todo Cartagena, todo Valle, todo Bogotá, todo Colombia, porque entonces no sirvió de nada este curso. No lo podemos hacer. Necesitamos descubrir realmente cuál es la característica clave del trabajo que estamos desarrollando y cómo nos vamos a enfocar. Seamos coherentes, seamos coherentes. Y ahí vamos a poder descubrir cómo se están dando las cosas, cómo deberían darse. Si ustedes se dan cuenta, estos números nos dan una pista. Entonces, no me puedo quedar solo con el número, recuerden. De eso no se trata. Necesito mirar todo, necesito mirar el todo para que ahí yo diga, ok, puede que haya debilidades, pero mire las oportunidades, mire las fortalezas. Y yo no, les repito, yo ahora no sé si con base en lo que hablábamos al comienzo, no sé si ustedes habían visto el análisis DOFA con esta estructura y esta metodología. No sé si ustedes lo conocían de esta manera. Bueno, pues lo importante aquí, mensaje para todos, tengamos claridad en que primero no podemos suponer, segundo debemos ser coherentes, pero además debemos ser analíticos, analíticos. Y ahí les pido de verdad que su trabajo sea muy juicioso. Yo ya hablé muchísimo estas dos, es que uno se emociona hablando. La otra sesión les propongo lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechen el espacio para ir construyendo la información de su empresa. Entonces, les voy a dar el espacio por grupos, nos reunimos en la sala y ya les diré cómo nos dividimos para que ustedes me muestren qué han hecho y cuáles dudas tienen. Entonces me voy a dedicar a cada grupo en la sesión del martes. El martes yo no voy a enseñar nada más, sino que nos dedicamos a eso. ¿Me están dando todos? Para que se hablen con sus equipos, por favor, para que ya tengamos un avance. Yo el martes les explico, nos conectamos en el mismo enlace y ya les digo cómo vamos a organizarnos para hacer esa división. Voy pasando grupo por grupo, me muestran lo que llevan y les hago mis aportes, aclaramos las dudas y miramos qué pistas vamos haciendo para desarrollar el trabajo. Espero que les haya servido esta información, espero que la consideren y ojo el martes. Ustedes son los protagonistas el martes, entonces vamos a revisar con mucho cuidado y detenimiento entonces todo lo que estamos aprendiendo. Así que feliz noche, chao.